Sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo que tenemos disponible, pues vamos a comenzar con la presentación. El alcance de la misma, el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca del conductor eléctrico, el transformador. Vamos a ver cuáles son las expectativas y lo que está esperando el usuario a recibir, no tanto nosotros como planta o el comerciante, el contratista, sino cuál es la expectativa del usuario, qué es lo que él espera recibir en obra y pues es la persona que se va a quedar con el equipo al final del día. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros tenemos para energías limpias, energía solar, energía eólica? Algunos recursos a los que todos y cada uno de ustedes tienen acceso en ambos productos. Y al final una pequeña conclusión. El día de hoy pues estaremos abarcando estos grandes temas de manera específica, de una manera concisa. Si hubiera alguna pregunta o comentario, con toda confianza pues pueden escribirla ahí por el chat. Y al final de la presentación trataremos de dejar un tiempo para tratar de resolver esas preguntas y si no hubiera suficiente tiempo o si no tuviéramos la respuesta, con todo gusto nos llevamos la tarea para tratar de resolverla por ahí vía correo electrónico. Hablando nada más un poco de cada una de las empresas que representamos el día de hoy, pues tenemos en materia de cables a la marca Viacom, que nos dedicamos a comercializar, a fabricar, producir y distribuir todos los conductores eléctricos, desde cables para instrumentación, control, cables de fuerza, cables para alimentación y distribución de energía eléctrica, desde conductores aislados, desnudos, cubiertos, para una gran cantidad de aplicaciones. Tenemos un amplio espectro en familia de productos eléctricos, en conductores aislados y desnudos. Y en la parte de transformadores igualmente, diseñamos y fabricamos todo lo que tiene que ver con equipos para distribución, transmisión, para generación de energía eléctrica. Tenemos una amplia gama de productos y los distribuimos en todo el continente. Básicamente lo que tratamos de hacer es cubrir pues, las principales necesidades que tiene un proyecto eléctrico. A través de la comercialización y distribución de cables y transformadores, pues consideramos pues, que tenemos una importante participación en el sector eléctrico del país. De una manera muy simplificada, sabemos que lo podemos llevar a un nivel de complejidad mucho más alto, pero de una manera muy esquemática, pues tratamos de representar con esta diapositiva lo que es el sistema de distribución, de transporte, de generación y consumo de la energía eléctrica. Existen diferentes escenarios, diferentes puntos en donde nosotros pudiéramos empezar a analizar cómo es el comportamiento, cómo son los equipos y dispositivos que utilizamos en cada uno de esos lugares. Y tenemos desde el punto de generación, el punto o la parte de todo lo que es la transmisión y subtransmisión de la energía eléctrica, la parte de distribución en medio y la parte de distribución y utilización en baja tensión. Diferentes aplicaciones, diferentes equipos, diferentes tipos de conductores, todos y cada uno de ellos pues ligados y asociados a un tipo particular de instalación. Hay conductores eléctricos y hay transformadores que están basados sus diseños en cada una de las aplicaciones que nosotros vemos aquí. Aplicaciones muy particulares. Hay algunos otros que pues sus aplicaciones son bastante generales. Entre más nos vamos acercando a la parte de baja tensión, pues más generales se van haciendo los usos de cada uno de los aparatos, de los dispositivos y de los equipos. En cuanto más nos vamos acercando a la parte de transmisión y de generación de energía, pues estos equipos, esos dispositivos se van volviendo un poquito más específicos, más especializados, con características bastante particulares. El día de hoy, pues básicamente hablaremos de los equipos principales que se utilizan en los sistemas de generación eólica y fotovoltaica y algunos cables que también se emplean para distribuir esa energía eléctrica y para llegar a la interconexión al sistema eléctrico nacional. A manera de introducción hablaremos acerca del conductor y del transformador. Un conductor eléctrico, independientemente de la naturaleza del mismo, pues tiene la función principal de conducir la energía eléctrica desde el punto de generación o desde el lugar en donde yo la tengo disponible,
hasta el lugar en donde la necesito para que desarrolle un trabajo para el cual ha sido establecido, para el cual ha sido instalado algún equipo. Los componentes, los atributos, las características y los materiales que componen a los conductores se deben seleccionar de acuerdo con el tipo de instalación, los requerimientos del usuario, las especificaciones a cumplir. Es importante partir de cuál es la condición, el lugar, el medio ambiente, el tipo de instalación que está proyectada en la obra para poder definir cuáles son esos elementos que deben conformar el conductor eléctrico. Para nosotros siempre es importante conocer qué es lo que está esperando recibir el usuario, cuáles son las condiciones de trabajo en las que el conductor va a estar operando durante toda su vida útil para tratar de hacer la mejor selección posible de cada uno de esos elementos, principalmente seleccionar el tipo correcto de conductor y los elementos que lo conforman, y partiendo de ahí, pues poder hacer la selección de acuerdo a criterios de ampacidad, de regulación de tensión, de cortocircuito, y de algunos parámetros eléctricos y mecánicos que pueden presentarse de acuerdo a los requerimientos del sistema. Existen otro tipo de cálculos, no son meramente eléctricos, cálculos mecánicos del conductor, tensiones de jalado, presiones laterales. Sin embargo, pues ya son para aplicaciones ya bastante específicas y algunos proyectos de gran infraestructura. El tema del transformador, pues el transformador que conocemos es un dispositivo eléctrico que no tiene partes en movimiento, es un equipo que está fijo, y la función que realiza con ese juego de potencia es por inducción electromagnética. El trabajo que desarrolla y que tiene el transformador, pues es transformar los valores de tensión eléctrica, de voltaje y de corriente para transmitir la misma potencia dependiendo de las características del sistema y el lugar en donde nos encontramos. Un transformador elevador y reductor, dependiendo de la aplicación que voy a tener, si voy a distribuir la energía, si la voy a transmitir, voy a estar jugando con estos dos valores de tensión y de corriente, manteniendo la potencia eléctrica del sistema, pues para tratar de la mejor manera, o quizá de la manera más eficiente, más confiable, poder transmitir esa energía hasta el lugar en donde yo la voy a estar necesitando. Entonces esos son los dos conceptos generales, el conductor y el transformador, para que a partir de aquí pues podamos tener una base y platicar de cuáles son los productos y las soluciones que tenemos en Viacomprolec. Muy importante, ¿qué es lo que está esperando el usuario recibir? Independientemente del producto del que estemos hablando, nosotros consideramos que siempre es muy importante considerar qué es lo que el usuario necesita, cuál es la expectativa del producto que tiene. Como número uno, pues aquí tenemos la confiabilidad. Nosotros consideramos que él está esperando que el equipo que le llegue, el cable, el transformador, pues opere dentro de las condiciones normales y que no falle dentro de su capacidad, que esté diseñado de la manera correcta, que esté fabricado de acuerdo con algún estándar y con alguna norma que ya haya sido especificado durante todo el análisis previo del proyecto, que ese equipo tenga una larga vida en operación. La expectativa de vida de los conductores y de los transformadores siempre es un valor pues que solicitan en proyectos de gran relevancia. Siempre es un dato bastante interesante poder dar una expectativa de vida muy larga de un equipo, pues siempre habla de que tenemos un buen sistema de calidad en planta y de que tenemos los procesos estandarizados de alguna manera. El tema de la seguridad, el cable, el transformador, el equipo es seguro, es decir, que cumple con los lineamientos, cumple con la especificación, con normas y pruebas que avalan que ese producto pues va a estar operando de la mejor manera, no nada más dentro de los límites que están establecidos de acuerdo a su capacidad, sino de que va a trabajar de una manera segura con respecto al lugar en donde está instalado, con respecto al personal y a los bienes que se encuentran cerca de este dispositivo. La relación costo-beneficio, una relación que cada vez invade más el área de ingeniería y que se está metiendo de alguna u otra manera. Siempre ingenierías de valor y todo lo que tiene que ver con el tema del precio y la inversión inicial siempre va a estar muy ligado al tema ingenieril en cuanto a una mejora en la ingeniería inicial del proyecto. Temas de medio ambiente, cuidar la naturaleza, que el cable, que el transformador esté en armonía con el ecosistema, siempre es importante. Y por ahí en algunas fichas técnicas que
que nosotros tenemos de conductores podemos verlo representado, por ejemplo, en el tema de no utilizar materiales o sustancias peligrosas en la fabricación de conductores. Por ahí vemos una directriz europea que se llama RoHS, que está inmersa en los principales productos que nosotros comercializamos en baja tensión. Si lo trasladamos un poquito al área de transformadores, pues también tenemos la parte del aceite vegetal con alto punto de inflamación, que también tiene características especiales para tratar de operar de una mejor manera comparado con un aceite tradicional, que es el aceite mineral. Y día a día, pues vamos haciendo un análisis de cuáles son los elementos que componen a cada cable, a cada transformador, para tratar de mejorar esos elementos. Tanto en Viacom como en Prolec, pues tenemos centros de investigación. Y en el Parque PIT, cerca del aeropuerto de la ciudad de Monterrey, tenemos un centro de tecnología y desarrollo. Cada una de las empresas tiene uno y pues ahí estamos constantemente trabajando con el área de investigación de materiales y demás para mejorar nuestros productos, nuestros procesos y los materiales que utilizamos. Por último, la eficiencia. Siempre es importante que además de que el conductor trabaje de una manera segura y confiable, pues esa eficiencia que me debe de dar por el uso de materiales correctos, que tengan una buena conductividad térmica y eléctrica, que puedan transportar la corriente de la manera más eficiente posible, que el arreglo de los conductores, que la ubicación del transformador y la selección de cada uno de los parámetros y características del mismo me dé una eficiencia de la mejor manera posible. Vamos a instalar la separación de conductores, la regulación de tensión. Cuando hablamos de transformadores, pues hablamos de aumentar la eficiencia del transformador, de utilizar medios aislantes distintos, de utilizar un núcleo amorfo en vez del acero al silicio, para tratar de sacarle más ventaja a cada uno de los diseños que tenemos. Entonces, siempre es importante considerar qué es lo que está esperando el usuario para que el equipo, para que el cable, el aparato que nosotros estemos considerando, pues sea el ideal y cumpla con el requerimiento que tiene. Tanto en Viacom como en Prolec, pues nosotros tenemos soluciones para energías limpias, soluciones tanto para energía solar y energía eólica, algunas diferencias ligeras o algunas diferencias que pudieran aplicar con respecto a los productos estándar que tenemos para el mercado. Hay algunas características que diferencian los productos que son para este tipo de aplicaciones de los productos que se usan de manera general. Vamos a tratar de ejemplificar cuáles son las características principales de cada uno de ellos, tanto en la parte de cables como en la parte de transformadores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con sistemas eólicos, nosotros contamos con un diseño de transformadores pedestales. Son unos transformadores pedestales que por lo general van en la base donde se encuentra la torre del aerogenerador. Cada uno de esos equipos, pues, tiene características especiales de acuerdo al área de desarrollo y de ingeniería que tenemos en planta. Pues nosotros solicitamos al cliente o al usuario cuáles son los datos del generador, sus características principales, cuál es el arreglo que nosotros tenemos y las dimensiones o espacios disponibles para poder solicitar a planta una ingeniería y un diseño de cada uno de estos aparatos. Lo más común que nosotros hemos visto es que los rangos pueden llegar hasta los 5 MVA. Está la opción para algunos parques en donde solicitan que las unidades sean con alta eficiencia, pues tenemos la opción de utilizar el núcleo amorfo en el núcleo del transformador. Normalmente los niveles de tensión para las redes colectoras son de 34.5 kV y el primario es en baja tensión, normalmente 480, 500 volts hasta los 12 kilovolts. Conexiones de alta estrella, temperaturas de sobrelevación de 45 a 65 grados Celsius. Pudieran ser impedancias ANSI o impedancias garantizadas de acuerdo a algún valor, de acuerdo al estudio que se haga de coordinación de protecciones y de aislamientos. Algunas características más particulares, todas van a estar ligadas a la especificación original del proyecto. Siempre cuando hablamos de diseños especiales o particulares para este tipo de obras, siempre es importante conocer cuál es la especificación del proyecto. La especificación a cumplir siempre dictará cuáles son las bases o cuál va a ser el punto de partida para diseñar el equipo y de ahí en adelante ver qué es lo que se va a ir necesitando conforme avancemos en la obra.
Para la parte de distribuir esa energía, toda la red subterránea, lo que hemos nosotros observado comúnmente es que utilizan conductores tipo RHZ1, conductores de acuerdo con la especificación IS 60502-2. El conductor que más se emplea es el aluminio con bloqueo de humedad en algunos de los casos. Y son espesores un poco diferentes, distan un poco los espesores si los comparáramos con las normas mexicanas, tanto la NMX como la especificación de CFE, la E1016, son espesores un poco menos robustos. Sin embargo, pues soportan niveles de tensión que pueden ir de 20.3 a 35, de 30 hasta 36 kilovolts. Todo dependerá de cuál es el nivel de tensión en el que se va a distribuir la energía. Y hemos observado recientemente que cada vez es mayor ese nivel de tensión, cada vez vamos ampliando y utilizando más aerogeneradores y los circuitos están exigiendo niveles de tensión más altos. Entonces siempre va a ser importante, no nada más al inicio del proyecto, conocer cuáles son los límites que tenemos actualmente en la primera fase, por ejemplo, de la granja eólica, sino también cuál es el proyecto que se tiene en futuro, las etapas siguientes, si se tiene una segunda fase, hasta dónde podemos llegar, si se van a utilizar algunos mismos caminos para saber cómo pudiera afectar en la capacidad de conducción en el arreglo final. Todo eso nosotros consideramos que debe estar planeado y en algún lugar debe estar escrito. ¿Para qué? Para que cuando vengan las siguientes fases del proyecto, las siguientes ampliaciones o instalación de 1, 2, 10 generadores más, pues nosotros podamos tener capacidad disponible tanto como espacio para instalar nuevos conductores y si se van a utilizar los mismos, pues dimensionarlos de la manera correcta desde un inicio, ¿no? De los materiales del aislamiento más comunes son los aislamientos de XLPE con retardante arborescencias, que tienen un mejor desempeño en condiciones ambientales en donde hay presencia de humedad pues mayor que en cualquier otro lugar. Mantos freáticos cerca, lugares donde tienen temporales de lluvia prolongados o lugares donde la humedad pues es constante durante toda la vida del conductor. Adicionalmente se pueden agregar bloqueos de humedad en conductor, en pantallas metálicas. Uno de los aislamientos más utilizados, sobre todo en instalaciones donde el cable es directamente enterrado en el terreno, es el polietileno de alta densidad, que básicamente tiene una apariencia en color negro con franjas rojas, con 3 franjas rojas. Es muy típico ese tipo de cubierta cuando se usa el polietileno. También por lo general hemos visto que este tipo de productos, en su mayoría, lo solicitan en milímetros cuadrados y el diseño que tenemos pues puede ir desde los 50 hasta los 630 milímetros cuadrados. El equivalente sería alrededor del 1.0 al 1250, casi 1000. Y son conductores que hemos visto que son los que más solicitan para este tipo de redes colectoras en media tensión. Como los proyectos son realizados allá en Europa, pues la ingeniería viene con ese tipo de calibrador. Entonces, pues también podemos tener esos diseños aquí en México. Tenemos este cable RHZ1. Inclusive se pueden fabricar cables bajo norma mexicana en este tipo de designaciones. Todo sería cuestión de revisar las bases del proyecto para ver cuál sería el diseño aplicable a la obra, ¿no? Otro tipo de aplicaciones, otro tipo de diseños de acuerdo a la obra que se tiene, pues son conductores que no cuentan con ningún bloqueo. Habrá instalaciones, habrá lugares en donde la presencia de humedad es muy poca, en donde realmente no se necesitarían bloqueos adicionales al diseño original del cable. Sin embargo, también sabemos que existen lugares en donde la presencia de humedad o la presencia de agua pues es constante y va a ser constante durante toda la vida útil del conductor. Siempre es importante definir cuál es el lugar de la instalación y cuáles van a ser las condiciones de uso de ese producto. También hemos notado que muchos de los diseños estándar que traen este tipo de proyectos pues cuentan con pantallas metálicas un poco distintas a las tradicionales. Pantallas que cuentan con una cinta en hélice abierta que va rodeando a la pantalla metálica y la va cortocircuitando. Pues son diseños que quizá en México no utilizamos, no empleamos mucho. Quizá en sistemas de alto voltaje sí, pero en media tensión no son muy comunes.
Sin embargo, está la opción y podemos tener algunas propuestas para esos diseños que lo solicitan, una combinación de alambres con cintas en hélice abierta. Todo dependerá básicamente de cuál es la especificación a cumplir para cada proyecto. Transformadores de potencia que pueden ser utilizados en diferentes lugares dependiendo de la aplicación. Como estos equipos pues son de fabricación y son por especificación a cumplir, pues pueden tener características muy distintas, componentes, accesorios y pues algunos aditamentos especiales según lo requiere el proyecto. Pues este tipo de transformadores pueden ser hasta los 500 MVA, trifásicos o monofásicos. Se pueden construir con aceite mineral, con aceite vegetal, aceite sintético o algún otro medio líquido aislante. Sería cuestión de verificar cuál es el requerimiento del usuario. Tenemos autotransformadores, reactores Chon, tenemos sistemas para colectores, elevadores para los sistemas de generación de hasta 1000 MVA trifásicos o monofásicos, normalmente hasta los 500. Diferentes niveles, diferentes potencias y una gran cantidad de accesorios y equipos, que todo eso pues va a estar aunado, ligado y asociado perfectamente a la especificación a cumplir y cuál es la necesidad, qué es lo que nosotros queremos visualizar en el campo, cuáles son las características y los elementos que nosotros necesitamos para asegurarnos que nuestro sistema va a estar trabajando de la mejor manera, que yo tengo los controles y las señales precisas de cada uno de los parámetros del equipo para que esté operando y para estarlo monitoreando constantemente. Siempre es importante, y yo creo que va a ser el primer paso, siempre es revisar cuál es la expectativa y cuál es la especificación a cumplir para cada uno de los proyectos. En este tipo de transformadores en donde hablamos de subestaciones 115, 230, pues estaríamos hablando de que utilizamos conductores para líneas aéreas, conductores desnudos. Entre los más comunes tenemos el cable de aluminio desnudo ACCR, conformado por cables de aluminio en temple duro 1350, con un núcleo de acero al centro para el soporte y el refuerzo mecánico, sobre todo por la línea de transmisión y las distancias interpostales que se tienen en las redes de transmisión eléctrica. Es el conductor quizá más común, el que más se utiliza en las líneas aéreas de transmisión. Hay otra opción de este tipo de cable que es con el núcleo de acero galvanizado revestido en aluminio, el famoso Alumo Weld. Es específicamente para lugares con alta contaminación en la costa. Sería una variante de este tipo de conductor. Y para lugares en donde nosotros necesitamos pues conservar una alta eficiencia, en donde necesitamos quizá al repotenciar alguna línea para poder entregar más energía al sistema eléctrico nacional, tenemos soluciones con conductores para alta temperatura. Uno de ellos es nuestro ACCC. Es un cable que está compuesto por conductores en forma de trapecio, formados de aluminio 1350 en temple suave. Y tenemos en este tipo de diseño un núcleo compuesto de fibras de carbono y fibra de vidrio embebidos en una resina. Es un diseño que tenemos alrededor de 3 años con él. Es un cable que tiene bastante aceptación en el mercado. Es un cable que tiene un performance bastante bueno. Son conductores que presentan unas ventajas considerables con respecto a los conductores tradicionales. Y básicamente lo hemos visto muy solicitado y requerido en lo que son líneas para repotenciar algunos circuitos que ya están quedando cortos con las cargas que se tienen actualmente. Es importante siempre hacer un análisis previo del proyecto. Nosotros contamos con un departamento de alto y extra alto voltaje que nos da este tipo de soportes para proyectos muy específicos en donde se necesita un soporte técnico más especializado para este tipo de productos. Entonces, considérenlo como una opción bastante competitiva, sobre todo cuando necesitamos una solución más ágil cuando se trata de eficiencia energética en la transmisión de la energía eléctrica. Transformadores de potencia para distribución, para alta y extra alta tensión. También son transformadores particulares en subestaciones principales. Son transformadores que pueden ser fabricados
pues con líquido aislante en aceite mineral, aceite vegetal, con ventilación forzada en 1 o en 2 pasos. Inclusive hay algunas opciones en las que podamos instalar pues algún bombeo para el aceite y poder sacar un poco más de capacidad o una manera de enfriar de una manera más ágil y versátil el líquido aislante del equipo. Son transformadores pues, que normalmente vemos en las subestaciones principales, tanto para la distribución de energía eléctrica como en las grandes ciudades. Son equipos que tienen gran capacidad y la cantidad de accesorios que nosotros contamos, de señales, algún tablero para el control de cada una de ellas y las alarmas que están ligadas a la operación, a los indicadores de nivel de aceite y de temperatura, siempre son importantes. La mayoría de los equipos que veremos aquí en la presentación y que estamos mostrando, pues todos son bajo especificación. Tienen un tiempo para recibir toda la información de una manera precisa y correcta. Se lleva un tiempo para la elaboración de la propuesta del diseño, de los dibujos, de la aceptación de cuáles son cada uno de los accesorios y componentes, de los arreglos en donde van a estar ubicados cada uno de los dispositivos, elementos, de cómo lo necesitamos. Siempre va a ser pues un tema de diseño de un transformador, es un tema a veces complicado, pero el área de ingeniería que tenemos aquí en planta pues ya ha trabajado con equipos de gran capacidad y tiene la experiencia suficiente y necesaria pues para apoyarnos en cualquier tema de especificación, interpretación de planos y de especificaciones. Pues siéntanse con la confianza de recurrir a nosotros, a Prolec o Viacom, cuando tengan un proyecto interesante. Nosotros estamos aquí, tenemos un gran equipo en planta, tenemos un gran equipo de ingeniería, tanto en cables como en transformadores, que pueden apoyarnos, inclusive darnos recomendaciones bastante útiles para cada proyecto. Transformadores de mediana potencia, cada vez vamos bajando del nivel de tensión y de potencia que manejamos. Normalmente las capacidades de este tipo de equipos ya son más pequeñas, van desde los 5,000 hasta los 12,000 kVA. Voltajes pueden ser hasta 69 kilovolts. En México hay algunos circuitos en 69, 85 y de ahí vamos a 115 kV. Hay algunos circuitos que pudiéramos nosotros estar presentes y sobre todo pues siempre importante el tema del reemplazo o reposición de los equipos que ya tienen una gran cantidad de años en operación. Siempre es importante estar con el monitoreo del funcionamiento de cada uno, tanto de los aparatos como de los conductores. Y al finalizar la presentación vamos a ver algunos factores principales que hablan acerca de la expectativa de vida de los productos. Y a veces, aunque no lo queramos, al igual que nosotros, pues llega el tiempo de la reposición y el reemplazo y hay que estar conscientes de ello y no hay más que tener una bitácora y un registro de cómo está operando cada equipo para tener una idea de cuándo va a ser el tiempo de cambiarlo, de reemplazarlo. Diferentes tensiones, aparatos, accesorios que nosotros tenemos disponibles. Al final de la presentación voy a compartir mi correo electrónico, mis datos personales, y si alguien quiere la información de cada uno de los folletos de estos equipos, de los conductores, con gusto se las compartimos por ahí vía correo electrónico. Cuando hablamos de distribución de energía, y ya pasando al área de media tensión, pues cuando hablamos de líneas aéreas tenemos los conductores AC de aluminio 1350 en temple duro, normalmente calibres para distribución interesante, Drake, todo lo que tiene que ver con calibres 477, 795, y para distribución ya quizá en zona residencial, pues tenemos el 30, el 10, productos bastante estándar y conocidos en el mercado. Son conductores que se utilizan en redes desde 13200 hasta 34500. Ya cuando hablamos de líneas de transmisión aérea, que hablamos de 69 hacia arriba, pues utilizaríamos una CCR, una Lomo Weld o un conductor de alta temperatura. Transformadores tipo subestación, para todo lo que tiene que ver con cuartos eléctricos y ya con la distribución de la energía hacia el interior de una planta de una industria. Tenemos equipos ya más pequeños que pueden ir hasta los 28 kVA cuando tenemos ventilación forzada o hasta los 15,000 kVA. Tenemos enfriamiento natural del aceite
y del equipo. Devanados de aluminio hasta 5000 kVA, voltajes hasta 34500 con salidas en baja tensión desde 220-127 hasta 480-277 en delta o en estrella, dependiendo del requerimiento de la carga. Boquillas de porcelana, gargantas arreglo izquierdo, arreglo derecho, diferentes indicadores, aparatos, el manivacómetro, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de cada una de las señales que necesito del equipo, frente vivo, algunos derivados en aluminio, algunas opciones distintas en lo que son las boquillas tipo espada, de un número determinado de barrenos. Muchas características que entre más vamos acercándonos a la parte de baja tensión, pues se van haciendo más generales. Ya son transformadores a los que llegamos con conductores ya un poco más estándar, un poco conductores y transformadores más comerciales. El tema de la distribución de la energía en media tensión con conductores, pues aquí tenemos dos grandes diseños, podríamos llamarlo así. Tenemos conductores con pantalla de alambres y conductores con pantalla de cintas. Siempre resulta un tema interesante el uso de la cinta de cobre. Nosotros básicamente lo asociamos a conductores que van a instalarse en soportes tipo charola o que necesitan cumplir con alguna prueba de incendio o de flama. Los conductores que tienen una pantalla de cinta pues brindan un mejor soporte o resistencia contra el fuego. Al final del día esa cinta resulta ser una barrera metálica contra el fuego en el diseño del producto. Cuando nosotros vamos a instalar conductores de media tensión, que va desde 5 hasta 35 kilovolts, en una charola portacables, por ejemplo, pues nosotros, si seguimos los requisitos y recomendaciones de la NOM, necesitaríamos que ese conductor estuviera marcado como CT en la leyenda del producto. Y para poder marcarlo de esa manera necesitamos que el cable cumpla con una prueba de flama, es una prueba de flama establecida en una norma mexicana, y para que el cable cumpla con esa prueba de flama, pues necesitamos incluir en su diseño, en lugar de los alambres de cobre como pantalla, una cinta. Y esa cinta le da las características operativas al conductor para poder marcar CCT y que pase esa prueba. Todos los conductores que se instalan directamente enterrados en canalizaciones y ductos eléctricos, con pantalla de alambres es una instalación que puede soportarse perfectamente. Cuando pasamos al tema de charola es cuando hablamos del uso de la cinta de cobre. Este tipo de conductores se pueden fabricar con conductor de cobre, conductor de aluminio, inclusive hay algunos diseños que exigen alguna inclusión de bloqueadores de humedad a nivel de pantalla también, cuando hablamos de lugares con altas concentraciones de humedad. Cuando hablamos de distribución en media tensión en aplicaciones subterráneas, pues, por ejemplo, uno de los diseños de cables de media tensión que hemos notado que es la preferencia del cliente por los elementos que lo componen, pues es un cable de aluminio con el conductor bloqueado, con bloqueos de humedad, aislamiento XLP con retardante arborescencias, una pantalla metálica de alambres que cuenta también con cintas hinchables que son bloqueadoras de humedad. Se aplica una cinta antes de la pantalla metálica y una cinta después de la aplicación de esa pantalla de alambres, y una cubierta de polietileno. Este es conocido como un diseño de cable para ambientes húmedos de acuerdo a la especificación CFE 1016. Entonces es un diseño típico para instalaciones que están consideradas como instalaciones en un ambiente húmedo, es decir, que el conductor va a estar trabajando normalmente en una condición de humedad por el lugar en donde va a estar instalado. Inclusive hay lugares en donde los temporales de lluvia y los registros se mantienen inundados por mucho tiempo. Hay mantos freáticos que están muy cerca, o lagos, o inclusive de la costa. Y hay que hacer un análisis importante, interesante, de cómo va a estar operando durante toda la vida útil el conductor para seleccionar los elementos que lo componen en primera instancia y de ahí en adelante pues los cálculos eléctricos y mecánicos que le correspondan, ¿no? Pero siempre la selección correcta de los elementos que componen al cable siempre es muy importante. En el tema de sistemas solares, de sistemas fotovoltaicos, tenemos
Tenemos dos grandes familias de productos con muchas variedades en su diseño, tanto en voltaje como en tipo de cableado, polímeros y compuestos que los conforman. Por ejemplo, para aplicaciones solares nosotros tenemos cables fotovoltaicos de aluminio para 2000 volts, para 600 volts, que pueden ser con un aislamiento y una cubierta. En este caso, por ejemplo, tenemos aislamiento de etileno propileno con una cubierta de polietileno clorado. Podemos fabricarlo solamente con un tipo de aislamiento, por ejemplo, con XLP. Siempre todo ese tema del diseño y de los elementos que lo componen dependerá de dónde lo voy a usar y cuál va a ser la condición de uso que va a tener ese conductor. Normalmente hemos notado que el aluminio se utiliza para el sistema colector en baja tensión, en lo que son los circuitos de salida de los paneles solares. Normalmente los calibres 500, 600, 750 son los más empleados para la distribución de la energía ya en la red colectora de baja tensión. Y todo lo que tiene que ver con la interconexión de los paneles y los arreglos de los módulos fotovoltaicos, pues hemos visto que utilizan conductores de cobre. Muchas de las ocasiones, si no es que la mayoría, son conductores flexibles por el tema de los espacios que tenemos para hacer las conexiones y la manipulación que se necesita en el conductor al momento de estar instalando. Entonces, conductores de cobre y conductores de aluminio bajo especificación y estándar de Huele, pues son una de las grandes familias. Existen más diseños, un mayor número de hilos, un diferente compuesto, diferentes componentes que podemos incluir en el cable. Y todo eso va a ir ligado primero a la especificación a cumplir y a lo que está requiriendo el usuario para el lugar en donde va a trabajar el conductor. Y la otra familia que nosotros tenemos, pues son los conductores de acuerdo a las normas internacionales IEC. El conductor que más nos solicitan es un conductor de cobre estañado en construcción flexible, el H1Z2Z2-K. Es un conductor flexible de cobre estañado que tiene aislamiento, que tiene cubierta de XLP. Son conductores que pueden operar hasta 1.8 kV en corriente directa y en corriente alterna de 600 hasta 1000 volts. Pueden operar hasta menos 40 grados Celsius y 120 grados como máximo. Son los conductores que hemos visto que solicitan más para todo lo que tiene que ver con la interconexión de los paneles. En muchas ocasiones, por el tipo de conectorización que van a realizar en campo, solicitan que este conductor sin el estaño. Pero pues todo eso va a estar asociado y ligado al tipo de conector que van a emplear y cómo van a conectar este producto. Y para el tema de la distribución, tenemos los cables XZ1S de aluminio serie 8000. En ambos casos, tanto en cobre como en aluminio, las designaciones, los calibres de los conductores son en milímetros cuadrados, que van desde 2.5 milímetros cuadrados, normalmente hasta los 500, en donde los calibres 4 y 6 milímetros cuadrados son representativos para el cobre y los calibres a partir del 185 milímetros cuadrados en adelante corresponden a los conductores de aluminio, que ya es para la distribución de la energía. Pasando al tema de los recursos que nosotros tenemos, tanto en Viacom como en Prolec, pues nosotros tenemos el manual del electricista en Viacom, que acabamos de actualizar hace 2 meses. Debería estar disponible a partir del mes de octubre en la página de Viacom para que ustedes lo puedan descargar. Es un manual gratuito que no se vende, es un manual que ustedes pueden bajar desde la página de Viacom o conseguir con algunos de nuestros distribuidores o en alguna oficina comercial. En la última edición nosotros agregamos algunos ejemplos adicionales para caída de tensión en conductores de baja, tanto de cobre como de aluminio, las tablas de ampasividad de la norma, las características, los datos técnicos de cada conductor, los usos y aplicaciones de cables. Y en la última sección del manual estamos incluyendo también todo lo que tiene que ver con los transformadores comerciales de Prolec. Hay un apartado específico de los transformadores pedestales, postes sumergibles, los tipos de estación que nosotros comercialmente distribuimos en Prolec. Entonces, los invito a descargar este manual del electricista, que es gratuito.
Como bien sabemos, pues está basado actualmente en la norma vigente que es la NOM 001C de 2012. Seguimos a la espera de la publicación de la nueva edición de la NOM, que el proyecto es 2018. Esperaríamos que a partir de enero tengamos retroalimentación de la Secretaría de Energía para saber si va a salir este próximo año y darle una actualizada a este manual para que ahora las tablas y la información que estamos mostrando pues esté referida a la norma vigente, ¿no? Que siempre sea la norma correcta. Bueno, pues sin embargo estaremos ahí dando un seguimiento debido a ese tema para actualizar y mantener el manual vigente, al igual que la NOM 001. Otro de los recursos en nuestra página de PROLEC, tenemos los manuales para instalación, operación y mantenimiento de cada tipo de transformador. Por ejemplo, es un ejemplo de los transformadores tipo subestación, pero pues también tenemos los postes, tenemos los pedestales, tenemos transformadores de potencia. ¿Cuáles son los puntos y los aspectos elementales y básicos para la operación y el mantenimiento de estos equipos? Por ahí vienen un índice con una gran cantidad de temas que hablan acerca de los puntos principales para poder operar y manipular los aparatos de la mejor manera. Son tips de instalación y de mantenimiento bastante prácticos y sencillos que pueden servirnos de mucha referencia al momento de nosotros tener este dilema de cómo operar los aparatos ya en campo, ¿no? Si ahí no estuviera la información que están buscando, digo, no duden en contactarnos y nosotros a través del equipo de ingeniería de cada una de las plantas, pues podemos hacerles llegar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes para tratar de dar respuesta lo antes posible y pues estar trabajando de la mano, ¿no? Por último, lo que hablábamos acerca de cuál es la expectativa de vida que nosotros tenemos, tanto de cables como de transformadores, siempre es un tema interesante, y no desde el punto de vista precisamente de ingeniería, sino a veces tenemos el marco legal y político de todo lo que tiene que ver con los aparatos, con las pruebas, con los sistemas de calidad, con los estándares que nosotros manejamos. Y si bien es cierto que todos estos equipos, que todos los cables tienen un ciclo de vida en donde nacen y donde pues ya hay que reponerlos, pues es importante también conocer que ese ciclo de vida que está inherente en cada uno de los cables y transformadores, pues depende de muchos factores, ¿no? Primero, como hablábamos, la selección y el diseño de ese producto. Eh, si bien es cierto que hay una serie de cálculos eléctricos y hay una base de ingeniería que me dice cómo voy a diseñar, seleccionar, calcular un transformador, cómo voy a hacer también lo mismo para el tema del conductor, también existe la parte de cuáles son los elementos y la composición de cada uno de ellos, cuáles son los elementos que lo conforman y esos elementos deben estar asociados a la instalación, a lugares donde va a estar trabajando ese equipo. Yo debo seleccionar cada uno de esos elementos de tal manera que el conductor, la cubierta, la pantalla, los aislamientos que lo conforman sean los óptimos y los ideales para trabajar en ese ambiente y en ese lugar de instalación. Después de que yo lo seleccioné, lo calculé y tengo definido ese tipo de producto, pues viene la parte de manufactura, los estándares de calidad, las normas que se cumplen, los procesos, el control de calidad en planta y todo lo que tiene que ver con los reportes, pruebas y certificaciones que contamos para cada producto. Después de manufacturarlo y producirlo, pues tenemos las pruebas. Hay rutinas de pruebas, hay pruebas prototipo, hay pruebas de rutina, hay pruebas especiales que solicitan algunos clientes. Inclusive ustedes, es importante que sepan que siempre que se manufacture en equipo especial, pues ustedes tienen la opción de visitar la planta para presenciar las pruebas que nosotros le hacemos a sus equipos, inclusive durante la fabricación, durante el cronograma o el plan de fabricación del cable del transformador. Existen en algunos casos las opciones de que ustedes vengan y visiten y vean en qué proceso está su transformador, ¿no? Está en el área de pintura, en el área de vanados, está en las secciones donde está haciendo la payería o en el tema de cables, en la extrusión, en el estirado y demás. Ustedes tienen la opción de visitar la planta para presenciar en medida de lo posible el proceso de fabricación de cada uno de sus equipos.
El transporte, el manejo y el almacenamiento, un tema importante, siempre que no nada más queda del lado del fabricante y del comerciante, sino de lugares donde va a llegar el equipo. Si no va a llegar a lugares donde va a estar instalado, pues dónde lo voy a poner y después cómo lo voy a manipular. Sobre todo en el tema de transformadores, el tema del izaje, de los movimientos, de los medidores de vibración o de golpe que pudieran estar presentes durante la manipulación del equipo, ¿no? El tema de la instalación, de una correcta instalación de cada uno de ellos y sobre todo las pruebas en campo después de instalado. Y el tema de las pruebas pues siempre es un tema bastante extenso para cada uno de los productos que hablamos tanto de Viacom como de Prolec. Cada una de las pruebas de aceptación que se hacen en campo pues son pruebas que deben estar controladas y deben ser desarrolladas por personas que tengan amplia experiencia en la interpretación de los resultados que arroja cada prueba. Muy importante el tema de operación y mantenimiento. Así como nosotros vamos al doctor o deberíamos ir al doctor, ¿no? Para hacer los check-up anuales, pues también estos equipos es importante dar un buen mantenimiento y estar monitoreando cómo está operando día a día, sobre todo por temas de sobrecarga, de sobreesfuerzos que pudieran estar presentes en el sistema y que van a estar probablemente envejeciendo aceleradamente al aislamiento de cada uno de los cables o de los transformadores. Es importante el tema del mantenimiento para llevar una bitácora, un registro de cómo está trabajando el producto y tratar de predecir, tratar de visualizar un poco cuál es esa expectativa de vida real del producto de acuerdo a las condiciones de uso que yo le estoy dando. Y bien importante el tema de qué es lo que sucede después de una ampliación o después de que nosotros estamos trabajando con cargas que no estaban contempladas al inicio del proyecto. Es importante ese tema de la operación, del monitoreo y del mantenimiento que se le da a cada uno de ellos para poder tener ese registro y poder visualizar a futuro qué tanto tiempo nosotros estimamos en base a esos resultados va a estar trabajando el cable y el transformador de la mejor manera, ¿no? Dentro de los parámetros de confiabilidad, de eficiencia y de seguridad que necesito para estar preparado para cualquier contingencia. Siempre es importante ese tema. Y pues al igual que nosotros, el tema de la reposición o del ciclo de vida que tiene el cable, que tiene el transformador, es importante saber que llegará un día en el que va a ser necesaria esa reposición y se van a tener que hacer análisis interesantes para saber si se va a solicitar un equipo, un cable de las mismas capacidades o se piensa hacer alguna adecuación o modificación. Y eso ha pasado recientemente, el tema del reemplazo, por ejemplo, de algunos transformadores que tienen muchos años y ahora necesita reemplazarse y no hay más espacio alrededor y se necesitan hacer equipos especiales que cumplan con las mismas dimensiones para las mismas capacidades, el tema de las entradas y las salidas del principal y del secundario. Siempre se vuelve un tema interesante cuando necesitamos cumplir, sobre todo en el tema de dimensiones y de espacios reducidos, cuando ya tenemos un equipo trabajando que necesitamos reemplazar. Y al momento de que hablamos de los cables, pues, por ejemplo, en las líneas aéreas hablábamos de la repotenciación. El cable ACCC pues es una excelente opción, no solamente por su mayor capacidad de conducción, por la temperatura que puede alcanzar, sino también porque es un conductor que presenta una baja flecha porque tiene un peso menor que el SCR tradicional. Y si hablamos de conductores en líneas subterráneas, pues se vuelve también un tema interesante el tema de los cálculos de ampacidad, los cálculos de cortocircuito de sobrecarga para poder dimensionar conductores que puedan caber todavía en instalaciones que están ahí. Y si se va a tener que hacer una instalación nueva, pues hacer un análisis de factibilidad de toda la obra. Son temas bastante interesantes que cuando nos toca vivirlos, pues creo que nos dejan bastante experiencia y nos abren un poquito los ojos de qué es lo que se vive día a día y sobre todo de este ciclo de operación y de vida útil del producto. Creo que lo vamos entendiendo mejor cada vez que nos toca un proyecto de reemplazo y de reacondicionamiento de alguna instalación. Entonces, bueno, pues esta era la presentación que teníamos preparada para el tiempo destinado el día de hoy. Como les comenté, estos son mis datos de contacto. Su servidor Alberto Pérez Campa. Yo soy ingeniero técnico comercial aquí en Viacom Prolec. Ese es mi número telefónico y mi correo. Si alguno de ustedes desea que le comparta las fichas técnicas de los productos, tanto de cables como de transformadores que mostré aquí en la presentación, no duden en enviarme un correo y con todo gusto en el transcurso de los días
yo me dedico para hacer un compendio, un compilado de esa información y con todo gusto compartírselas en el correo que ustedes amablemente me hagan llegar. Agradezco mucho su atención, la disposición que tienen para este congreso, la invitación que me hicieron aquí del Colegio de Ingenieros de Ciudad Juárez. Para nosotros siempre es un gusto colaborar con ustedes y esperamos que podamos estar presentes en muchos más congresos. Agradezco mucho